Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, Comunicación y Derecho. Bueno, hoy tenemos una visita excepcional. Hoy vamos a entrevistar al doctor Francisco Neto. Él es abogado penalista, especializando en Derecho Penal de la UBA, docente universitario, conferencista nacional e internacional y publicista. Bueno, tiene un título muy importante, es en la... como yo ya acá estoy demostrando mi edad, todo lo que son las redes. Él es el abogado nivel Dios. La conducción lo va a llevar a cabo la doctora Analía Rañazá. Ella es abogada laboralista, docente universitaria y escritora. Bueno, gracias por estar. Está el doctor Javier Santos May, acá junto, y bueno, y del otro lado están todos y todas. Bueno, gracias Ana, te dejo, gracias Francisco, gracias Javi, los dejo. Bueno, te dejo. Gracias Andrea por esta oportunidad. La verdad que, como dije en las redes sociales, en Asesorate Siempre, que tengo mi cuenta de Instagram, para mí es un honor, es un placer estar hoy acá, y debo agradecerte a tu generosidad que me convocaste para poder estar acá haciendo esta entrevista, a un profesional que admiro un montón, que es el doctor Francisco Neto, que si bien hace una rama que yo no la hago, yo hago laboral, básicamente, algunas cosas de familia, y penal no practico, pero la verdad que admiro muchísimo su desempeño profesional, esa profesionalidad que tiene para explicar en los medios los conceptos jurídicos, realmente escucharlo hablar en los medios es un placer para mí. Creo que todos los que lo admiramos precisamente eso. Siempre digo que se necesitan muchos Franciscos Netos más en los medios para que puedan explicar con esa claridad y solvencia cada tema jurídico que muchas veces escuchamos, ¿no?, en los medios, y nos agarramos la cabeza los abogados, porque decimos, ¿qué está diciendo ese periodista? ¿Qué barbaridad está diciendo? Y la gente después cree eso. Así que, Francisco Oneto, te voy a tutear, somos generacionales, permitime tutearte. Gracias por aceptar y estar acá con nosotros hoy. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, una aclaración, que no soy docente universitario, no sé por ahí de dónde surgió eso, pero quería aclararlo. Por ahí un error de comunicación de mi parte. Y bueno, la verdad que es un placer que me hayas convocado, y bueno, espero estar a la altura de sus expectativas. Sí, bueno, la verdad es que conocemos todos tus causas, las más mediáticas, todas tus causas no las conocemos, ¿no? Conocemos todos muchas de las causas que han tenido repercusión mediática, te hemos visto desenvolverte en los medios, conocemos también tu pensamiento en cuanto a la política, ¿no? Estás como muy comprometido también en lo político. Y queríamos conocer un poco más del Fran Oneto en sus comienzos, ¿no? Ese Francisco Neto, ¿cómo fue? ¿En qué momento le surgió la idea de ser abogado y no ser ingeniero, por decir algo, ¿no? Contanos un poco, Francisco, ¿cómo fue eso? Yo te cuento, pero te pido un segundo para prender la luz, porque voy a desaparecer en cualquier momento. Estoy haciendo de noche, me olvidé de prenderla. Un segundito. Dale, no hay Ahí problema, vengo. no hay problema. Mientras le vamos contando a los invitados que estamos haciéndole una entrevista acá en Ciclo de Comunicación y Derecho, estamos entre amigos con la doctora Andrea Sosa, con el doctor Javier Santos. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, y vamos a saber cómo fue ese momento, o sea, que te bajó la llamada que tenías que ser abogado, ¿cómo fue? ¿O fue lo que seas lo que tengas que ser, serás abogado? ¿Cómo es? No, no sé, fue algo bastante natural, ¿no? O sea, nunca tuve demasiadas dudas, no es que nunca dije, no es que le dije voy a ser ingeniero o abogado o arquitecto, siempre lo tengo bastante claro desde chico, así que no hubo un momento que yo pueda identificar concretamente. Bueno. La verdad que no hubo un momento. Bueno, dijiste desde chico, así que tenías como una cosa vocacional muy fuerte, ¿no? Como que lo Sí, tenías muy claro desde siempre. Y contanos, ¿en qué facultad, para los que no saben, en qué facultad estudiaste? ¿Cómo fue esa elección de la facultad, no? Uno también cuando termina la secundaria, tenés claro tal vez qué vas a estudiar, pero decís, bueno, ¿en qué universidad? ¿En la Universidad de Buenos Aires? ¿En qué universidad estudiaste y cómo fue esa elección? En la UBA, y porque cuando yo estudié era prácticamente por default, porque la verdad que siempre tuvo un muy buen prestigio académico, y digamos, no sé cómo estará ahora la Facultad de Derecho, me parece que está, no sé si politizada es la palabra, porque politizada siempre estuvo y no está mal, yo creo que está muy ideologizada hoy, y entonces, bueno, ya no sé cómo se estudiará hoy. Esto es algo que creo, no es algo que sepa, en función de comentarios que me han dicho. Pero, digamos, cuando yo estudié no había prácticamente
digamos, duda a ese respecto. Era muy raro que en una universidad privada, era visto como ir a gastar plata al divino botón, de gusto. Exacto, exacto, bien, bien. ¿Y cuándo fue que empezaste a trabajar en algo relacionado al derecho, Francisco? ¿Fue durante la carrera? ¿Fue después de la carrera? ¿En la mitad de la carrera? ¿En qué Y más o momento? menos más o menos en la mitad de la carrera. Yo si no recuerdo mal, el primer trabajo lo tuve de meritorio en una fiscalía, después fui meritorio en un juzgado comercial, después trabajé en un estudio que hacía comercial, y ahí hasta que me recibí, si no recuerdo mal, ¿no? Por ahí estoy pifiando en la cronología o una cosa por el estilo. Lo que pasa que antiguamente, no es antiguamente, pero hace 12, 13 años, era bastante anárquico el tema de trabajar porque vos tenías esta posibilidad de ir a los juzgados y a las fiscalías de meritorio. Entonces, como que había una legión de estudiantes en las mesas de entrada, y algunos no tanto en la mesa de entrada, como estaban despachando, trabajando gratis. Entonces, era como, en ese sentido, era bastante anárquico el tema. Sí, sí, de hecho, bueno, yo también trabajé 2 años de meritoria gratis, así Sí. que, bueno, muchos hemos pasado por ahí, ¿no? Yo siempre, digamos, si pueden a los alumnos que están estudiando Derecho y tienen la posibilidad de hacerlo, me parece que está buena la experiencia más allá de que sea gratis, pero bueno, no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio y no Hoy pueden, tal vez, y tal vez tampoco pueden, ¿no? Digamos, creo que necesitan... está prohibido hoy. Lo habían prohibido en un momento, En ser un momento lo habían meritorio. prohibido, exacto, pero ahora creo que Y no. no sé Ahora cómo creo que estará no. ahora la cuestión. Ahora me parece que no, porque ahí conozco varios meritorios, así que me parece que está. Ah, Pero bueno, tal vez también depende del fuero, ¿no? No lo sé eso. La verdad que no lo sé. Pero contame, porque me parece que ya un poco me estoy, a través de tu respuesta, de cómo fueron esos primeros pasos relacionados a la profesión, me doy cuenta cómo pudo haber surgido este gusto por el derecho penal. O sea, ¿en qué momento fue que te decidiste a ejercer para el derecho penal? mirá, yo creo que cuando uno arranca a estudiar, en definitiva, todos quieren ser penalistas. Nadie ve una película Tal cual. de un juicio. Bueno, hay una creo que hay una de John Travolta, que se llama Un caso civil, creo. Pero en general es lo que más llama la atención. Después te baja un poco esa adrenalina cuando empezás a cursar penal, más que nada porque en lugar de ver lo que ves en las películas, que es litigación penal, ves teoría del delito y dogmática penal. Entonces, es como que muchas veces ahí empezás a decir, che, tal vez no sea lo mío, no era como en las películas, hasta que, bueno, después cuando ves procesal, y bueno, cuando yo estudié no se veía litigación, después lo vi aparte, es como que todo se completa. Pero, aparte, sinceramente, me parece digamos, como para un hombre, me parece la rama más agradable, si se quiere, del derecho. Sí, y ahí me das un puntapié bastante interesante para charlar, porque vos lo dijiste, ¿no? A mí me hubiera encantado también ser penalista, de hecho bueno, creo que cuando yo estudiaba en la UBA era una de las primeras materias que tenías en la cursada de elementos de derecho penal, que era anual, no sé cómo ahora estará, y fui, digamos, creo que debe ser, mira, no tengo el estudio bien hecho, pero creo que debe ser la mejor de las notas que tengo en mi libreta, porque había en ese entonces libreta todavía, de derecho penal, y había quedado como ayudante y todo, y me re gustaba el derecho penal, pese a que yo ya venía trabajando de meritoria en un juzgado laboral. Y está esta cosita de la mujer y el derecho penal, ¿no? Del ámbito, que vos bien recién lo marcabas. ¿Qué pensás de las mujeres en el ámbito? Porque bien recién decías vos del hombre, ¿no? Que como hombres es más fácil, digamos, o es la rama indicada para el hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las mujeres en el derecho penal? No, a mí, sinceramente, mira, yo conozco grandes mujeres penalistas, algunas son académicas, por ejemplo, Patricia Ciffer, que es la esposa de Marcelo Sanzinetti, que es brillante, es como escucharlo o como leerlo a Marcelo, es brillante. Eh, y conozco grandes mujeres penalistas, no hay ningún problema en general. Lo que sí veo a veces es una tendencia a que la mujer que hace derecho penal, algunas, no todas, las menos por suerte, tienden a pensar como que ser buena penalista es ser ordinaria. Entonces se viene y dice, no, porque acá lo agarraron al tipo y le pusieron las marrocas y lo metieron al patrullero.
No, eso no te hace ni mejor ni peor penalista. No, la única circunstancia que me parece un poco chocante para la mujer, pero es una opinión, ¿no? Es por ahí ir a las unidades penitenciarias, sobre todo las de provincia, porque las provincias son bastante, no es desagradable la palabra, no son tan suaves, si se quiere. O sea, vos vas a una unidad penitenciaria de las federales y es como si fueras un hospital. Claro. Un poquito más o menos, distinto, el trato no es tan amplio, te controlan en todos lados, pero me parece que por ahí, no sé, una mujer pasar por los controles que hacen a veces en las unidades penitenciarias, me parece un poco chocante, pero bueno, si lo quieren hacer, y si les aguantan eso, me parece maravilloso. Y conozco muy buenas penalistas. No te estoy escuchando, creo que estás muteada. Bueno, mientras... A ver, ahí estoy. Ahí volví. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, se me había muteado, desconozco. Pero bueno, sí, no, decía que mi tía Zoraida Sá fue abogada penalista. Yo tenía un ejemplo en la familia, abogada penalista, y así todos, como que es exactamente esto que mencionás, ¿no? No por el género de ser mujer, sino porque hay como un ambiente muy masculinizado, y tal vez también en este cuidado que una, tal vez como mujer, no sé, no es para todas, no es para todas. ¿Qué Yo pasa sé que hay mujeres brillantes y me parece que lo hacen y lo hacen muy bien, digo, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente era esto, para charlar. Ana, ya te convenció, Francisco ya te convenció que no es. No, pero que quiero explicar esto. No, a ver, hay grandes penalistas. Me gusta porque Analía venía, vamos, las mujeres penalistas. No, pero, a ver, yo lo que digo, no es que el ambiente está masculinizado, es que por la índole de cuestiones que se tratan, y a ver, te expones más al riesgo por ahí que en otras profesiones. Vos vas a ver por ahí un tipo que mató a puñaladas a otro, o a otra, o al revés. Les quiero decir algo, justo el micrófono de Francisco hace eco, así que cuando hable Fran, cerremos todos los micrófonos, así no hace eco en el otro. Yo no lo estoy escuchando con eco, pero bueno, puede ser. Bueno, así que bueno, eso. Sí, no, está perfecto que lo aclares y que lo expliques, porque hay como, ¿no? Como una tendencia, que esto lo hablábamos antes de hoy, de esta charla con Francisco, de hablar con, bueno, en mi cuenta y Asesorate siempre me han hablado, y otros colegas también me lo han dicho, no, lo vas a entrevistar al doctor Oneto, que es re machista, ¿no? Está como esta cosa instalada, Francisco, y yo realmente no lo veo así, por eso me tomé el atrevimiento de preguntártelo, ¿no? Y realmente creo que al contrario, es como que cuidas mucho a la mujer, es como que tenés esta cosa protectora. A mí, en lo personal, yo respeto las opiniones de todas las mujeres que puedan opinar distinto, pero digo, por eso también ahora salió este tema y me pareció lindo que aclares el por qué decías esto de que el hombre era ideal para el hombre, y hiciste como esta diferenciación como para que no te salten las abogadas ahí o las colegas que dicen que sos machista al ataque de vuelta, por esto que decías. No, y en relación a eso, bueno, por ahí alguna persona, yo considero que es como vos, para mí la mujer hay que protegerla, por supuesto que sí. Ahora muchos dicen que sos machista por eso, porque sí, bueno, ¿por qué hay que protegerla? ¿Porque la considerás más débil? Y sí, la considero más débil, físicamente más débil, no intelectualmente, físicamente más débil. A ver, si yo vengo caminando por la calle con una mujer y la vienen a asaltar, ¿voy a agarrar a piña yo o no a ella? O sea, me parece que es de toda lógica. Después, en todos los demás ámbitos, por supuesto que hay mujeres que son más inteligentes que los hombres. Yo creo que eso no es una cuestión de género. Puede ser una cuestión de formación, una cuestión, no sé, de genética, pero no es una cuestión que tenga que ver con el género, digamos. Eso me parece que no tiene nada que ver. Sí, está perfecto que lo hayas Incluso aclarado. una cosita que quería aclarar, que si hay muchas mujeres que son fiscales, y yo tengo una teoría de por qué eso es así. Porque tienen más, digamos, un ámbito de protección más amplio del Estado. Cuando vos sos fiscal, tenés todo un respaldo, que no, digamos, o defensor oficial, hay muchos defensores oficiales. Vos no lo vas a ver al detenido, te lo traen a vos. Entonces, hay como una protección más amplia del Estado en ese sentido. Pero claramente, para mí, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Ahora, a mí me parece por ahí un poco áspero, pero bueno.
Está muy bien que lo aclares y me pareció esto, por eso digo, por eso quería que también lo cuentes, para que no quede así al pasar el comentario y que después te pongan, no, Francisco dijo que solamente los hombres, viste que enseguida te cambian las palabras, además. Ya estoy Solo los hombres acostumbrado a pueden eso. hacer derecho, solo los hombres pueden hacer derecho penal, y bueno, esto se va distorsionando el mensaje también. Ya vamos a ir también No, parece la historia. escúchame, Francisco dijo que había mujeres también inteligentes, está muy bien lo Pero que por dice. supuesto, mi abuela. Ay, Dios mío. Bueno, escúchame, Francisco, vamos a salir un poquito de acá. Vamos a salir un poquito de acá. Y vamos a ir para el lado de la reforma. Si vos considerás realmente, porque también estos son temas que se hablan, ¿no? Y quedan, para los que por lo menos no hacemos derecho penal, como ahí nos quedan como en el tintero. Entonces te tenemos acá, hay que aprovechar que estés acá con nosotros. Y preguntarte si crees que es necesaria hoy en día, a tu criterio, una reforma al Código Penal o al Código Procesal Penal, o no, o qué es lo que está fallando en la justicia penal. Lo que pasa es que en la justicia penal, lo que yo creo que está fallando son las expectativas. Ahora vamos a ir a la reforma, pero a ver, la gente pretende que no haya homicidios, no haya... Perdón, Sí, ninguno escucha el eco, entonces soy yo que yo lo estoy escucho, mal. yo lo escucho. Ah, vos lo escuchás. Sí. Ana, ¿vos podés cerrar tu micrófono cuando habla Frank? ¿Puede ser? Sí, dale. Te decía que yo lo que creo que el problema es que en la justicia penal lo que tengo en este caso son las expectativas. Todo el mundo pretende que a través de la justicia penal no haya más robos, no haya más homicidios, no haya más estafas. Y estafas, robos y homicidios va a seguir habiendo porque hubo desde que el mundo es mundo, se pueden minimizar, pero no los vamos a eliminar. Más, por ahí veo cuando la gente como se escandaliza cuando dicen, uy, quedó un asesino suelto. A ver, ¿sabes cuántos asesinos debe haber sueltos? Por ahí quedó uno por error de la justicia, pero, digamos, no es que la justicia va a hacer que no haya más delitos. Sacando este punto, sí hacen falta muchas reformas porque el nivel de error de la justicia, tanto en las condenas equivocadas como en las absoluciones equivocadas, es amplio. En ese sentido, yo creo que el Código Procesal Penal debería ser reformado. Todos los códigos procesales penales de las provincias han sido reformados, tienen una estructura acusatoria. También creo que el Código Penal debería ser reformado, ahora vamos a ver por qué. En relación al Código Procesal Penal, lo que tiene que cambiar también es la idiosincrasia de los operadores de justicia. Porque ya a ver, te pongo un ejemplo. Cuando se modificó el Código Procesal Penal de la Nación y se establecieron las audiencias orales, el único tribunal que hasta antes de la pandemia hacía audiencias orales para las apelaciones era la Cámara del Crimen de Capital. Después, todos los tribunales federales del país sacaron acordadas en las cuales decían que vos podías reemplazar la audiencia oral por un memorial escrito. Entonces, por más de que cambiemos el código, si no se cambia a los operadores, no al operador, la persona, sino en la mente. Después, en relación a los códigos modernos, nosotros tenemos la suerte de poder litigar en provincias del sur. En relación a los códigos modernos, lo que se termina viendo es que hay una idolatrización del proceso. Entonces, cuando vos, por ejemplo, querés plantear, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, una audiencia que tuvimos hace muy poco, en la cual acusaban a una persona y antes de que la fiscalía haga la formulación de cargos, que es cuando digamos, dice lo que acusa, estaba el querellante sentado ahí. Entonces nosotros planteamos que la querella no podía estar. ¿Por qué? Porque digamos, la persona que se querellaba no era la titular del bien jurídico que la norma que presuntamente infringía protegía. Bueno, empezaron que no, que en realidad este código establece, a ver, vamos a los principios generales del derecho. Yo no tengo por qué aguantarme dos acusaciones cuando hay una que es evidentemente improcedente, por más que el código diga lo que diga. Y aparte, ojo, el código no decía eso, lo estaban haciendo una interpretación del código que era contraria a la lógica. Entonces, eso es un tema. Y por otro lado, en cuanto al Código Penal, el Código Penal ha perdido coherencia. El Código Penal ha recibido toda una serie de parches desde que salió hasta hoy que ha perdido coherencia, y te pongo el ejemplo más paradigmático, en mi opinión, el más paradigmático de todos, que es la aportación de armas y el homicidio. Si vos vas caminando con una 9 milímetros por la cintura por la calle, podés llegar a tener una pena máxima de 8 años y 6 meses, y por matar a una persona una pena mínima de 8. Es decir, podría recibir más pena una persona que sacó a pasear su arma que una persona que mató a otro. Entonces, esas ridiculeces hay que irlas modificando en el código. Sí, sí, la verdad que es muy bueno lo que decís, porque además hay como,
como también que cambiar la manera en que se dan las materias. Hay como una tendencia a la oralidad que me parece que debiéramos ir todas las ramas, no solo penal para este lado, sino todas las ramas a acompañar, incluso el derecho laboral también. Acá somos mayoría laboralistas, me parece, así que me parece que hay como una tendencia a poder agilizar los procesos por la oralidad. Y la facultad también debería, ¿no? Como vos decías bien, el problema está en los operadores, debería preparar a estos operadores desde la oralidad también, porque hay como una cuestión como el miedo a la oralidad, o no sé cuál es el tema en esto, ¿no? Que después suceden estas cosas, que se termina optando por presentar el escrito y no por defender con esta oratoria que debiéramos prepararnos todos desde la universidad. Vos, en tu caso, tenés como un talento innato de la oralidad, ¿no? Antes de comenzar esta charla hablábamos de esto, de tu capacidad de poder responder bien solventemente sobre los conceptos cuando se te entrevista, desde los medios. Yo entiendo que no todos los abogados tienen este talento innato, pero digo, bueno, el que no lo tiene, que lo pueda aprender. Y sería buenísimo que eso se pueda aprender ya desde la universidad, para que justamente después no esté este temor o esta posibilidad de cambiar las reglas del juego. Y el proceso escrito, como vuelvo a decir, ¿no? Me parece que hace más engorroso aún todos los procesos. Entonces hay como que acompañar esta tendencia a la oralidad para que después se pueda llevar a cabo, como es el caso de lo penal. Me parece que pasa por ahí. Lo que pasa es que la oralidad tiene dos problemas para mí. El primero se sustenta en los colegas. A ver, para sentarse delante de un tribunal y hablar, no podés chamullar. Tenés que ser o civilista, o laboralista, o penalista. Vos me ponés a mí a hacer una demanda civil, sí, yo me siento y en una semana la hago. Ahora, si me pones delante de un tribunal civil a explicar, no sé, alguna cuestión procesal compleja, yo no lo puedo hacer. Y de segundo, los jueces, que no quieren laburar. ¿Por qué? Porque para que haya un juicio oral, tienen que ir los 3 jueces y sentarse en el tribunal. En cambio, una cuestión escrita, bajo la plancheta, y la resuelve el meritorio que acaba de entrar cambiando el nombre de la resolución. Entonces, ese es un gran problema. Y un segundo problema es lo que tiene que ver vos que decías en la universidad. En la universidad no se enseña abogacía. A mí en la universidad no me enseñaron ni a hacer ni un escrito, ni una carta de documento, ni a plantear un alegato oral, ni a interrogar a un testigo, ni a trazar la teoría de un caso. Jamás me enseñaron eso. Entonces, las universidades deben de cambiar. El problema que hay es que por ahí hay que poner un sistema educativo un poquito más complejo, como vos tenés en Estados Unidos, que primero te recibís de lawyer, que sería lo que acá es abogado, licenciado en Derecho sería, y después haces el bar exam, para ser barrister, que sos el litigante. Entonces, digamos, yo creo que si introducimos eso en Argentina de esa manera, lo primero que van a empezar a decir es que es un intento de unas elites para que no se reciban más de abogados. No, es la idea de tener mejores abogados. De hecho, el otro día me preguntaban qué opinaba de la simplificación del lenguaje. Ahora está toda esta moda de simplificar el lenguaje de las sentencias. Yo opino que está mal, y opino que está mal por lo siguiente, porque, digamos, si vos me decís que vas a simplificar el lenguaje de las sentencias, porque los trámites van a ser más ágiles y todo va a ser, y se va a llevar un resultado más justo, digo, me parece maravilloso. Pero el motivo por el cual simplifican el lenguaje de las sentencias es porque dicen, no, bueno, porque la gente no la entiende. Bueno, pero no nivelemos para abajo, nivelemos para arriba, mejoremos la educación para que la gente entienda la sentencia. O sea, porque si no, después no van a entender las sentencias simples y todo se va a reducir a agarrar un garrote y decir, bueno, a ver, si le rompe la cabeza es culpable, si no se le rompe es inocente. Entonces, eso me parece que hay que nivelar siempre para arriba. Sí, si no entramos en la simplificación ya de todo, y cuando simplificamos demasiado. Pero bueno, está buenísimo lo que vos contás del sistema en Estados Unidos, es que lo mencionabas recién. Sí. Es como pasa con los médicos de alguna forma, ¿no? Que estudian la carrera de medicina y después tienen como la práctica, toda la parte práctica. Lo que hacen las guardias, donde se ven realmente con lo que estudiaron. Acá es como que falta, si bien la UBA tiene la práctica todo un año, al menos cuando yo estudiaba era de un año, no sé ahora cómo estará, no todas las universidades tampoco tienen práctica. A mí cuando me preguntan en dónde estudiar, y yo, a mi criterio, me parece que necesitan tener una parte práctica, y entonces se los mando, o la UBA o la UB también sé que tiene una muy buena práctica profesional. No sé, el resto de las universidades creo que no las tienen, entonces realmente ahí salen sin haber visto un expediente, sin haber lo mínimo, y tampoco es que el práctico de un año... Sí, digamos, tampoco es una locura. Tampoco es una locura, realmente. Pero bueno, Francisco, queríamos que nos cuentes también, ¿no? Justamente esto de cómo fue esta primera exposición mediática que vos tuviste, ¿no?
que también creo, ¿no? Tengo como mi teoría también en esto, que obviamente estás más expuesto a que te toquen estos casos mediáticos cuando haces derecho penal. A mí en laboral difícilmente me toque alguna exposición para explicar algún caso de un cliente, puede llegar a pasar, pero digo, están como más expuestos los que hacen derecho penal a la exposición mediática. ¿Cómo fue este primer caso? No sé si este es el que se viralizó, esta nota de TN que se viralizó. Fue tu primera exposición mediática. Contanos un poco esto. ¿Cuál fue tu primera exposición mediática? Y bueno, nada, ¿qué le pasó a Francisco Neto en ese momento, no? Bueno, en realidad la primera exposición mediática fue con un caso anterior. Si buscan con atención van a encontrar una en 2014, de un caso de un homicidio que había habido que nosotros llamamos querellantes, que fue un homicidio que nunca se resolvió. De hecho, hubo cuestiones complejas hacia adentro que tenían que ver con entramados cuanto menos llamativos, que bueno, que al día de hoy lo siguen investigando ese homicidio, que un día si quieren hablamos de ese caso. Y después, bueno, después hubo una en el medio, que nosotros por un periodo de tiempo fuimos los defensores de un chico que estaba de San Isidro, que estaba acusado de haber abusado en la cava de una chica que se había escapado de la casa, una cosa por el estilo. Y después este fue como el más, porque fue un choque frontal, este fue el más digamos, conocido, porque bueno, fue un choque frontal en el cual yo salgo de la fiscalía de discutir con el fiscal, no de discutir, de agarrar una piña, pero sí de plantearle, doctor, usted me quiere detener al cliente, ahora si el cliente viene y se declara culpable se va en libertad. Entonces esto es absurdo, porque esto, a ver, vamos a aplicar medidas cautelares, la medida cautelar, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y proporcionalidad en la medida. Tiene, bueno, contra cautela, pero en la medida tiene que haber una proporcionalidad. Bueno, acá es lo mismo, es cómo vamos a detener a una persona para averiguar si es culpable o inocente de un delito que se lo declaran culpable y no va preso. Era absurdo. Bueno, entonces ahí salgo y me encuentro con esta gente de TN y bueno, ya empezó la entrevista y bueno, siguió y terminó como todos lo vieron. La realidad es que, digamos, yo tenía que tomar esa tesitura porque no había lugar para tibios en esa entrevista. Era o declararlo culpable o defenderlo, porque lo que pretendían los periodistas, que eso es por ello lo que critico del periodismo en algún punto, es una cosa es que ellos te pregunten y vos digas lo que querés decir, y otra cosa es que ellos te quieren inducir a que vos digas que tu cliente es culpable. Vos no lo podés hacer porque es una cuestión de supervivencia profesional. O sea, podés parar la matrícula por hacer eso. Porque yo creo que el tribunal de disciplina te diría, doctor, si su cliente estaba hasta las manos, no salga, diga que no haga la nota. Usted no puede hacer la nota y decir, no, bueno, sí es culpable, la verdad que teníamos que haber andado un poquito más despacio. Entonces, bueno, el tema se pone así de áspero porque digamos, ellos querían que yo le dijera, sí, es culpable, y bueno, y tiene que venir a pedir perdón. Y eso no se lo íbamos a decir nunca. Sí, sí, por eso también, bueno, te quería consultar acerca de esto, ¿no? De tu opinión acerca de los medios de comunicación cuando empiezan a influir de alguna manera en las decisiones judiciales o en las causas judiciales, desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Yo pensé que realmente que había sido este tu primer tema mediático, porque fue realmente, como decíamos, creo que lo dije antes de que comenzara esta charla en vivo, es como escuchar esa nota realmente, más allá de los cruces, ¿no? Para los abogados, es como una pieza jurídica, fue como un compacto de una clase de derecho penal compactada, ¿no? En el que explicás absolutamente los institutos del derecho penal con una solvencia y una claridad realmente admirable. Y yo digo, y también decía esto, que se necesitan muchos Francisco Netos en los medios de comunicación, porque se empieza a generar estas cuestiones de que empiezan a repetir la gente, ¿no? Conceptos jurídicos, con la gravedad de estas cuestiones, como bien vos decías en esa nota, traigo esta nota justamente por los conceptos que manejaban, que decían, está prófugo, ¿no? O mezclar lo que es legal con la legitimidad. Hay cuestiones que los abogados lo vemos clarísimo, y son conceptos que no los vamos nunca a, digamos, a equivocar en ellos, y sin embargo los escuchamos a diario en los medios de comunicación, un disparate que nadie corrige a nadie, y es peor aún cuando vemos que incluso son colegas los que a veces se equivocan, pero en eso no me quiero meter. Entonces digo, ¿qué opinión, qué te parece a vos cuando los medios de comunicación comienzan a influir para mal, ¿no? No cuando ayudan, no cuando colaboran para construir, sino cuando
confunden, ¿no? a la gente. Se me ocurren algunos ejemplos, pero no quiero ir ahí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este cuarto poder que son los medios de comunicación? Mira, vos bien lo dijiste y casi sin quererlo me das un pie con esto del cuarto poder. Yo creo que Argentina tiene un problema de institucionalidad. El poder legislativo no legisla, el poder ejecutivo no administra, y el poder judicial no aplica la ley, y el poder mediático, si se me permite llamarlo así, no informa. El poder legislativo delega en el poder ejecutivo para que el poder ejecutivo legisle. Entonces, el poder judicial mira qué resolución le cayó en el poder ejecutivo y decide si la aplica o no, y el poder mediático está de afuera diciéndote, guarda que te la vamos a dar. Entonces, se convierte en un corso a contramano. Entonces, lo que tendría que empezar a pasar es que haya respeto a las instituciones. Eso por un lado. ¿Para qué se respeto a las instituciones? Yo entiendo que nuestra cultura tiene que dejar de ser tan sensible y entender que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones. Y que nuestras obligaciones son el derecho del otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros dejamos, cuando nosotros dejamos de ser sensibles, empezamos a entender que los derechos no son absolutos. Y esto es doctrina pacífica de la Corte. ¿Y por qué digo sensible? Porque a nosotros cuando viene el vecino y se le corrió el árbol medio centímetro para nuestro lado, ya estamos haciendo un escándalo por el derecho a propiedad. Bueno, y en realidad por ahí el vecino tiene derecho a tener un árbol. Digo, es discutible, pero no es para rasgarse las vestiduras. Con los medios pasa exactamente esto. El derecho a la libertad de expresión y a publicar y difundir ideas, como ya lo ha dicho la Corte y como lo dice el sentido común, aparte, es uno de los derechos más importantes, una libertad más importante de la democracia, y yo la celebro. El problema viene cuando ese derecho arranca a interferir con otro derecho, que es el derecho de defensa en juicio. Y en este sentido, en Europa, por ejemplo, está habilitado, está aceptado que a los medios se le digan no le des este tema. Y nadie va a salir a decir, hay censura o no, lo matar. No. Es saber. El tratado, no recuerdo si tratado o convención europea de derechos humanos, establece esta posibilidad de prohibir a los medios de comunicación hablar de un tema cuando afecte la defensa en juicio. En Inglaterra tenemos la ley de desacato a la Corte del año 81, que establece que el juez le puede imponer a los medios no hablar de un determinado tema cuando se está tramitando el caso. En México hay una ley similar. Ahora, ¿por qué en Inglaterra tienen esa ley y acá no tenemos esa ley? Porque en Inglaterra la ley se aplica. Para bien y para mal se aplica. La ley de desacato a la Corte surge ¿por qué? Porque hubo un caso muy mediático en el Reino Unido, en el cual cuando el proceso llega a la Corte de la Corona, el defensor dice, mirá, yo no tengo ninguna posibilidad de defenderme, porque estos miembros del jurado y todo el Reino Unido ya opina que soy culpable, porque los medios ya me condenaron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el juez? Decir, la verdad que tenía razón, yo lo tengo que dejar ir a la casa. Yo no sé si es culpable o inocente, lo tengo que dejar ir a la casa. Entonces, yo exhorto a todos los medios de comunicación que la corten con esto, porque este tipo puede ser culpable. Yo no digo que lo es, pero puede ser culpable, y se va a la casa por ustedes, no por mí. O sea, no es que yo soy el malo que estoy haciendo que un culpable por un tecnicismo se vaya a la casa. No, estoy haciendo cumplir la ley, porque esta persona tiene derecho a un juicio justo y ustedes se lo cercenan. Bueno, en función de eso, sale la ley de desacato a la Corte y se limita a eso. ¿Cuál es el problema? Acá no funcionan las instituciones, porque vos te imaginás un juez argentino poniendo en libertad a un acusado de homicidio diciendo que no tuvo hecho un juicio justo. Los medios lo lapidarían. Como los medios lo lapidan, viene el Poder Ejecutivo y le pide el juicio político. Va al Poder Legislativo, recontra rosqueado por todos lados, porque dicen, si no me destituyen a mí, y lo destituyen, y se acabó. Entonces, yo opino que está mal que influyan sobre las decisiones judiciales. Ahora opino que en tanto y en cuanto se siga hablando abiertamente, por ejemplo, ayer está viendo el documental de Maradona, que salió en TN. Es vomitivo. Primero, los audios de los imputados. A ver, hubo una orden de un juez para ingresar a eso, y no para que se publiquen para todo el mundo, sino para que estén adentro del expediente. Segundo, ahí en ese documental, yo vi el primer capítulo, supongo que debe haber más ediciones, yo estoy seguro que todo termina con un culpable. Entonces yo no quiero ver al juez que toque
tener que decirle a la corporación de TN, ¿saben qué? Se equivocaron. ¿Qué es lo que pasa con ese juez si tiene la libertad para hacerlo? Entonces, ese es el tema. Los medios se tienen que limitar a informar. ¿Informar qué es? Encontraron un cuerpo tirado en el riachuelo. Tiene 40 puñaladas y detuvieron a Juancito, que la prueba que hay en contra es que le encontraron el cuchillo. Listo. No decir, mira, ¿hay libertad de opinión? Por supuesto que la hay. Ahora también hay derecho a defenderse y tener un juicio justo. Entonces, esos derechos hay que compatibilizarlo de modo tal que no se excluyan entre sí. Esa es mi opinión al respecto. Sí, es tal cual. Acá incluso tuvimos hace unos años un caso, no quiero mencionar cuál fue el colega que estuvo involucrado, pero un colega que hace penal muy reconocido, que estaba con el hijo haciendo una nota y a un periodista, y el hijo ha metido un bocadillo ahí con una temática muy sensible, y digamos, tiene que ver con esta pregunta que también te quería hacer ahora, que está relacionada, que es, ¿qué opinás vos de la actuación de los abogados en la justicia? Y me refiero no solo a los que están sentados en un panel o como columnistas en los medios, comunicando el derecho, sino también en su rol de abogado defensor, porque no todos son Francisco Neto, que saben, digamos, que primero tienen que defender a su cliente por ante todo, y entonces pueden cometer estas cuestiones, bueno, que vos mencionabas, que ha sido también muy conocido en Europa. Acá ha pasado también, digamos, pasa bastante seguido, pero este fue como un caso bastante emblemático porque era muy sensible la temática, había sido también una desaparición primero, después se confirmó un homicidio, y él defendía justamente a la persona que estaba acusándose, y bueno, el hijo fue el que digamos, metió la pata en esa charla, digamos, a mi modo se tuvo que haber cuidado también ¿no? En cómo se dio esa reunión. Pero digo, ¿qué opinás vos del rol del abogado en los medios? ¿No? Algo mencionaste a vos recién en esto, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como algo favorable? ¿Lo ves como algo que mejor nadie opine de nada y informen, como bien vos decías, pasó esto, pasó lo otro? O, como también dijiste, si lo mencionaste recién, que haya una comunicación con respeto a estas instituciones que tenemos, ¿no? Sí, yo creo, a ver, primero no voy a hablar de ningún colega en particular porque me parece hasta antiético y de mal gusto, pero, a ver, hablando en general, ¿qué diría? Diría, me parece bueno que haya abogados en los medios, pero no para explicar el caso, porque eso es poco serio. La única forma de explicar el caso es tener el expediente en la mano. Sí, para explicar el derecho. Entonces, en función de los hechos, sí, a ver, mañana se habla, no sé, de que encontraron, no sé, qué sé yo, dinero en efectivo en un lugar y que detuvieron al morador. Entonces el abogado que puede explicar, bueno, tener dinero en efectivo no es delito, se puede sospechar que sea de lavado, pero hay presunción de inocencia, en cosa móvil no registrable, posesión vale título, explicar esas cuestiones. En relación a la prueba, podría llegar a explicar cómo se valora la prueba indiciaria, la prueba directa, el indicio unívoco, multívoco, etc. Ahora, esta cuestión de que el abogado va a decir, no, deberían condenarlo porque yo tuve un caso una vez, y es un poco cuestionable porque en definitiva estamos siendo parte de la picadora de carne que criticamos, y eso sí me parece que no sería muy apropiado. Sí, ahí cuando ya se confunden los roles de abogado Claro. a periodista y a querer vender, ¿no? Al amarillismo, o a querer vender una noticia, y bueno, sí, se entendió perfectamente. ¿Y cómo lo ves vos ahora, ¿no? Esta actuación también de los abogados en las redes sociales, no ya en los medios, sino en las redes sociales, que empezaron a tener, ¿no? Un mayor protagonismo hoy en día, que yo particularmente celebro, porque ya no es un medio de comunicación, dos medios de comunicación, tres que uno tiene para elegir, sino que puede escuchar diversidad de voces en las redes sociales. ¿Qué te parece a vos? El año pasado hemos tenido como un boom los abogados, ¿no? Y muchos hemos vencido los estereotipos y roto estructuras que tenemos mentales con respecto a redes sociales. No, yo soy seria, no soy abogada, particularmente hablo por mí claramente, pero digo, hubo como una salida a las redes sociales en masa bastante masivo. Hemos sido muchos los que nos lanzamos a las redes el año pasado en la pandemia, y obviamente que esto me parece que ya va para adelante y va a ser cada vez más. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece? Mira, yo lo que pienso es que es evolución social, ¿no? Y evolución de los medios de comunicación.
¿Y por qué te digo esto? Yo, a ver, no me parece que no sea serio, lo que pasa es que lo que nos quieren convencer de que no es serio son las editoriales jurídicas, porque se llevan casi el 60-70% de la publicación de un libro. Entonces, claro, no le conviene que vos salgas hablando en tu Instagram o en un canal de YouTube, sino que publiques el libro. Eso por un lado. Eh, por otro, digamos, la seriedad la da el contenido. O sea, obviamente que si vos hacer publicaciones y pones un monito saltando y apareces en la pileta haciendo músculo, y bueno, por ahí sí, es un poco... Ojo, a ver, desde lo académico, por ahí desde tu marca, no, es tu marca. Pero desde lo académico es como que por ahí podés dividir y decir, bueno, esto es una publicación académica, esta es una publicación personal, eso no me parece que esté mal. Y lo que yo creo que, a ver, lo que nosotros leemos hoy, que son artículos de derecho, van a terminar desapareciendo y se van a reemplazar por artículos en video. A ver, sin ir más lejos, Zaffaroni tiene publicado en YouTube, no en su canal, pero está publicado el curso de teoría del delito. Y eso no lo hace menos serio. Entonces yo creo que eso pasa por una cuestión de seguridad. O sea, si mañana aparece el doctor Veraldi con una cuenta de Instagram dando clases por Instagram, todo va a decir, oh, qué bueno el doctor Veraldi, porque es un abogado prestigioso. Ahora, por ahí, Pablito, que recién se recibió, dice, no, yo quiero ser serio, voy a hacer una publicación en La Ley. Y no sos ni más ni menos serio por dónde lo hagas, sino por el contenido que tenga. Sí, sí, has dado en la palabra clave. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con el contenido y que uno puede, digamos, tener solvencia jurídica y no por eso, como bien vos indicabas, una cosa va a ser tu marca y otra cosa va a ser lo que vos sabés, lo que querés transmitir, lo que querés, el conocimiento que querés transmitir, y incluso lo que decías desde las editoriales jurídicas, es verdad lo que decís, y además un poco es verdad y un poco han tenido que salir también a las redes sociales a vender también ahí, ¿no? Sus libros, porque hay como que se trasladó realmente hasta la venta para el lado de redes sociales. Hay como un gran mercado en las redes sociales y también las ves a todas las editoriales haciendo vivos, ¿no? Vendiendo también cursos, claro. Y bueno, hay como también una tendencia de las mismas editoriales jurídicas a acompañar esto que vos decías, este cambio social y estos avances tecnológicos que vinieron obviamente para ayudar a democratizar más el conocimiento, digo yo. Francisco, me quedan dos preguntas que son bastante polémicas, pero bueno, las vamos a hacer para conocer tu opinión, porque sabemos que no tenés miedo a ninguna pregunta, así que queremos saber qué opinas, Francisco Neto. Con respecto a la reforma judicial sí, reforma judicial no, ¿qué te parece? Francisco, contanos. La reforma judicial me parece que es positiva, ¿no? A ver, yo no tengo... No diría que ninguna, pero si tengo alguna, tengo bastante poca simpatía por el oficialismo, pero yo, a ver, hay una cuestión que es una realidad. Vos no podés tener en la ciudad de Buenos Aires el fuero federal, el fuero nacional, que no sé qué invento es ese, y el fuero local. Entonces, a ver, tiene que haber, digamos, la Constitución, ahora no recuerdo con precisión los artículos, pero habla de los fueros provinciales y los fueros federales, punto, no hay más. Con lo cual, esa reforma tendría en algún momento que hacerse. Después, la cuestión de la oportunidad es otra discusión que no la voy a juzgar porque la verdad que no lo sabría, que estar dentro de la administración pública. En relación a lo que se quiere hacer o se pretendía hacer esto de los juzgados federales, crear más juzgados federales y hacer que, digamos, que en lugar de 2 secretarías tengan una y multiplicarlos, también me parece positivo. Primero, porque al haber más jueces, el poder está más dividido, al contrario de hoy, que está concentrado en 12 señores feudales, cariñosamente, ¿no? Hay algunos que son muy, muy buenos jueces, pero digo, están más concentrados. Y por otra parte, esta circunstancia de hacer, lo explicaba la reforma del código, perdón, la reforma judicial lo explicaban, esta circunstancia de que haya más juzgados es justamente por la oralidad que se viene en los procesos. Hacen falta más jueces y no tantos secretarios y prosecretarios. Con lo cual eso me parece positivo. Hay alguna crítica en cuanto a que en realidad lo que se quería hacer era crear, no me acuerdo si eran 24 juzgados nuevos o 40 y pico juzgados nuevos, una cosa así, para poner jueces vernáculos, pero bueno, el problema no sería entonces el sistema, sino sería la designación de los jueces que haya, que eso es otra discusión completamente diferente. En general, la reforma judicial me parece que, digamos, que no es la bandera de nadie y es en definitiva un requisito de ayornamiento, si existe el término institucional.
Clarísimo, Francisco, clarísimo ha sido. Y bueno, para ir ya cerrando la charla de hoy, otro de los temas que te decía bastante polémico, a ver cuál es tu opinión, ¿no? Es con respecto a la ley de aborto, la ley, flamante ley que permite el aborto. Tu opinión al respecto, ¿cuál es? Si te parece bien, si te parece mal, qué es lo que te parece, si es que te parece algo mal, qué. Y sobre todo, viste, no sé si escucharon, o sea, imagino que sí, del caso del hombre de San Juan que pidió que, no sé, que se interrumpa esta decisión de la madre del niño de hacer el aborto, como, como principal interesado en que esa vida por nacer, digamos, eh, prevalezca ante la ley del aborto. Bueno, y presentó esta solicitud para que se interrumpiera y no se le permita hacer el aborto a la madre del niño, de la criatura. Bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a la ley? Y si querés contarnos un poco también sobre este caso, ¿cuál es cuál es tu mirada, ¿no? Bueno, sí, yo voy a dar una respuesta más global. Y en general el análisis va a, de alguna manera, exhibir o visibilizar algunos conceptos que por ahí se vinculan con la teoría del delito, pero para este tipo de análisis. A ver, yo en primer lugar estoy en contra de la ley del aborto porque considero que el primer derecho es el derecho a la vida y que la vida empieza a la concepción y que la concepción existe cuando se empaquetó el ADN, lo cual ocurre dentro de las 48 horas de producida la fecundación. Aproximadamente, puedo estar equivocándome, estas son cuestiones médicas, con lo cual no lo tomen como escrito en piedra. Ahora bien, por eso me parece que no hay un derecho al aborto. Podemos discutir, es discutible desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista legal, el aborto en casos donde corre riesgo la vida de la madre o en donde fue violada. De hecho, donde fue violada no hay discusión. O sea, eso ya está legislado y puede haber discusión en cuanto a la burocracia, si se quiere, para llegar a practicarlo, pero no hay discusión en que, hasta en ese punto estoy de acuerdo, porque creo sí que una mujer no es una incubadora, y es cierto este argumento que trae el sector Provida, dentro del cual me enrolo, ¿no? Pero es cierto este argumento que trae relativo a que, bueno, que muere el bebé, pero el violador sigue libre. Es cierto, lo que pasa es que muchas veces la vida no es lo ideal y nos pone ante decisiones que son difíciles y yo no me parece tener una mujer viendo cómo crece el retoño de lo que le produjo tanto mal. También es cierto el otro punto de vista que dicen, mirá, ahí está demostrado científicamente, en base a estudios, que el aborto de ese niño producto de una violación incluso ha empeorado la salud psicológica y psíquica de la mujer. Hay unos estudios hechos en el Reino Unido, si no recuerdo mal, con lo cual es muy polémico y en ese sentido se puede discutir. Lo que yo estoy en contra completamente del aborto a demanda, ¿por qué? Porque todos te dicen, bueno, a ver, tendría que haber, digamos, los métodos anticonceptivos fallan. Entonces uno, cuando puede que no haya querido tener el hijo, pero en realidad lo tuvo, pero lo terminó teniendo, no, en realidad lo terminó teniendo, y digo, bueno, a ver, cuando uno va a emprender una relación sexual, se representa como posible el resultado de embarazo. Entonces uno tiene que ser responsable de lo que hace, sobre todo siendo adulto, y si vamos a aplicar este concepto de la capacidad progresiva del niño, porque van a decir, bueno, para muchos que son niños, no son niños. Si tienen relaciones sexuales ya no son niños. Digo, pueden ser niños desde un punto de vista que hay que en algún lugar que pongan la diferenciación, pero si vamos a aplicar el concepto de la capacidad progresiva del niño, bueno, apliquémosla también a que si tuvo la capacidad progresiva para autodeterminarse a tener una relación sexual, también tiene que tener la capacidad progresiva de hacerse responsable de eso. Otra discusión completamente diferente, que es un planteo que se impone del sector pro aborto, o no sé qué nombre tiene, creo que es pro aborto, pero si no es así, disculpen, no quiero faltar el respeto a nadie, es esta cuestión de, bueno, entonces el chico va a nacer y en definitiva va a ser un desvalido social y a los pro vida les importa que nazca el chico, ahora cuando lo ven tirado por la calle no era una moneda, es otra discusión. Digamos, eso tiene que ver con las condiciones socioculturales de cada nación, que por supuesto que tienen que mejorar, pero nosotros no podemos salir a matar gente porque no nos gusta cómo viven, porque como que yo mañana entre a la Villa 31 con una ametralladora y diga, esta persona no tiene baño, ¡pum! Esta persona es lo mismo. Bueno, no sé si es lo mismo, digo, pero son dos vías las que hay en juego, una por ahí es más chocante y otra menos.
En relación a lo que plantea este muchacho, que aparentemente le quieren abortar al hijo, yo creo que está en todo su derecho de que no lo aborten, que lo tengan y que se lo den. Yo entiendo que el sector más feminista hegemónico, diría, porque hay varios feminismos, pero vamos a tomar el hegemónico, lo que plantearía es, bueno, la mujer no es la incubadora de él. Yo digo, no es la incubadora de él, por supuesto que no lo es. Ahora, cuando vamos de vuelta a lo mismo, la autodeterminación y la responsabilidad por los actos propios, cuando la mujer decidió tener relaciones sexuales con él, tuvo que haberse representado la posibilidad de tener un hijo. Pero usé todos los métodos anticonceptivos. Sí, bueno, a ver, un policía cuando entra en un tiroteo puede usar todas las técnicas, tener el mejor arma, llevar el chaleco antibala, un casco y un campo de fuerza, e igual lo pueden matar. O sea, no nos puede decir, no, bueno, yo no me quería morir y papá, no seas policía. Entonces, la respuesta a esto es, bueno, mirá, suponemos, digamos, nadie puede alegar la rueda de torpeza. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían decirle, mamita, ¿qué vas a hacer? Tenés que tenerlo. Y por otra parte, yo creo que hay una cuestión de constitucionalidad con la ley del aborto, no solamente por el derecho a la vida, etcétera, sino porque es una ley federal que está legislando sobre una cuestión no delegada de las provincias en el Estado. Con lo cual yo no estoy demasiado seguro si la nación le podría imponer a las provincias esta cuestión de aceptarlo, el aborto. Esa es un poquito mi opinión resumida de la cuestión. Sí, una excelente síntesis porque podríamos estar hablando todo el día absolutamente del tema Es un este, tema ¿no? súper espinoso. Es un tema súper espinoso que tiene mucha sensibilidad, como dijimos al principio, ¿no? Hay temas, nuestra sociedad siempre fue muy sensible y últimamente, obviamente y a razón de la pandemia, debe ser que estamos aún más sensibles. Entonces, bueno, nada, hay que tomar también cierto respeto. Yo respeto absolutamente a todos los criterios con respecto a este tema, siempre que sea con respeto. Me parece que habla de la democracia, el poder expresarnos, nuestras ideas, nuestras opiniones sobre un tema. Nunca vamos a estar de acuerdo en absolutamente todo lo que escuchemos, incluso entre los mismos profesionales. Vamos a tener pro aborto, pro vida, y bueno, hay que respetar todas las voces, pero es un tema realmente sensible. Así que bueno, muchas gracias Francisco por esta charla. Creo que ya estamos llegando ahí a la hora, estamos terminando esta charla, así que agradecerte personalmente por aceptar esta entrevista. La verdad que nos contestó todo. Gracias, Andrea, por esta oportunidad. Ahora vamos a ver que hay varios, creo que todos tenemos una pregunta, ¿no? Tenemos que queremos hacerle. Las mismas, ¿Todos arranca la de vuelta. Todos Si es tenemos toda la misma, ¿cuál será la pregunta? distintas preguntas. Yo tengo una. Y acá me parece Sí. que la doctora Adriana Gusione quería hacerte una pregunta. Yo después vamos a escucharla a la doctora Adriana Gusione. Yo después continúo con mi pregunta. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿Cómo te primero va? con respecto al lenguaje de la sentencia, creo que la opinión es un lenguaje claro en el sentido de no introducir palabras, creo que en latín, creo que se refieren más a eso y no a nivelar para abajo. Esa es mi opinión, pero bueno, es discutible también. Un lenguaje que cualquier ciudadano pueda recetar, ¿no? La pregunta principal, porque yo lo sigo hace mucho en Twitter, veo absolutamente todas sus publicaciones, y mi pregunta es con respecto al caso que se hizo mediático, que no quiero dar el nombre de ninguno de los dos, pero con respecto a la violación de una actriz por parte de un actor. ¿Qué pasa con respecto al juicio? Pero, Adriana, me parece que hablemos de los nombres, ¿no? ¿O qué pensás, Francisco? ¿No querés decir los No, lo nombres? mismo, Parece un vecino de Juan enigmático. D'Artés. Háblalo que es lo de D'Artés. Claro, no, está bien. Además, creo que no sos el El tema abogado, de... ¿no, Francisco? No sos el abogado de D'Artés. No. Perfecto, así que puedo hablar tranquilamente. Ese caso quería, a ver, la persona, el supuesto violador, se tuvo que ir de la Argentina, amparándose, por supuesto, obviamente nadie discute que él optó por irse porque era ciudadano brasilero y sabía que ahí no lo iban a extraditar.
pero digo, hubo una condena social muy importante en ese caso, y uno baja los brazos ahí con respecto a la justicia, ¿no? Un poquito, su opinión. En mi opinión, en relación a qué. No, yo creo que lo que decía Adriana No, su era opinión en como relación que ya a cómo se fue manejó condenado por todo. la sociedad, Ah, ¿no? no, y para mí es una locura que se maneje de esa manera, porque eh, vamos a suponer que cometió el delito. Vamos a suponer que arruinó una vida. El Estado, a ver, no el Estado, todos nosotros, la sociedad, no puede ser arruinar la vida también, porque nos convertimos en lo que repudiamos. A ver, tenemos un sistema de solución de conflictos, malo, regular, pésimo, espantoso, pero lo tenemos. Entonces yo creo que lo que tenemos, nosotros no podemos justificar, o la sociedad no puede justificar su propio incumplimiento de la norma para restablecer un orden social quebrantado, porque no se restableció nada. O sea, de hecho, no hay ninguna consecuencia. Lo que me parece es que en ese sentido que deberíamos ser más civilizados como sociedad y, digamos, y dejar actuar al Poder Judicial. Hay una realidad, son casos dificilísimos. Y cuando uno se pone a pensar cómo determinarlo, yo creo que son casos que terminan en impunidad. Bueno, no sé si en impunidad, perdón. La impunidad es que hay un culpable que queda sin el debido castigo. Yo creo que son casos que terminan irresueltos y que debe primar el principio de inocencia, porque no hay manera de saber qué pasó hace 10 años. Es feo, por supuesto que hay muchas cosas que son feas y que no nos gustan. Lo que intentamos hacer día a día todos es construir una sociedad lo más justa posible. Ahora, ayer me preguntaban, ¿qué es la justicia? Una idea de alcanzar. O sea, nunca vamos a conseguir la sociedad más justa posible. Esa es la opinión que tengo. Y dejar de lado esta cuestión de los chivos expiatorios, que en definitiva lo que se deja ver. Yo un día conversaba con un profesor de Derecho de la UBA muy prestigioso, que no lo quiero mencionar porque por ahí él no quiere que se sepa la conversación, donde él me decía que históricamente se condenó a inocentes. Entonces yo le digo, bueno, pero doctor, si históricamente se condenó a inocentes, ¿por qué razón es que la sociedad sigue avalando la condena al inocente? Y dice, bueno, por la teoría del chivo expiatorio. Dice, si vos estás del lado de los que acusan, quiere decir que sos de los buenos. Entonces, con ese chivo expiatorio, expiamos, para la redundancia, los pecados de todos. Y bueno, me puso un ejemplo de Moisés cuando iba a entregar a su hijo, que después hay un ángel que lo convence de que no. Independientemente digamos, de la religión que tenga cada uno, yo siempre digo lo mismo, yo soy católico, pero independientemente de la religión que tenga cada uno, si quieren, los que no creen, tomen a la Biblia como un libro de cuentos, bueno, y digamos, tomemos una metáfora de ahí como la tomaríamos del Principito. Entonces, eso es lo que me parece. Yo creo que tendríamos que apuntar, como hablaba recién al principio, a la purificación de las instituciones, en la medida de lo posible. Siempre va a haber pasiones que nos van a desandar del camino, pero bueno, pero creo que habría que apuntar en ese sentido. Gracias. No, de nada, muy amable. No sé si hay alguien más. Yo te quería preguntar por el caso específico de la doctora Rosenfeld en el Colegio de Abogados de Capital Federal. La verdad que fue un impacto. La doctora, viste, ahora, yo estoy en el Colegio de Abogados de San Martín y pone su tomo y folio porque es matriculada nuestra. La verdad que fue un impacto, porque yo no la conozco, debe ser divina y todo, pero a veces hay posturas o especialmente en algo tan sensible como es familia, se vende un abogado como que es el que va a destruir al otro, que la verdad que yo no lo veo nada positivo. Tuvimos una charla la semana pasada, la otra, estuvo la doctora Daniela Cábanas, que ella es funcionaria de un juzgado de familia, y justamente hablábamos que la idea es esa, la de conciliarlos, porque esa familia va a seguir siempre siendo familia. O sea, llevar ese conflicto al extremo, como a veces uno ve, no lo digo por la doctora Rosenfeld, pero lo digo por muchos colegas que lo veo que toman postura, me sorprendió la actuación del colegio público, que
si hubo ahí una, digamos, si no hizo lo que tenía que hacer la doctora. Quería que me hablara fundamentalmente, ahora que te tengo en primera persona, me parece genial escucharte de lo de la doctora Rosenfeld. Mirá, yo en su momento hice la denuncia, porque yo creo que cometí una barbaridad en los medios de comunicación cuando lo expuso a Juan D'Artés de la manera que lo expuso. Reveló una conversación privada, yo lo pongo en la denuncia, ella dice, lo llamé y me dijo tal cosa y yo le dije, y la verdad que me parece que eso le quita credibilidad a... Primero que el Código de Ética, no me acuerdo cuál es el artículo, establece esta obligación del abogado de denunciar las infracciones de ética que haya. Ahora vas a decir, bueno, pero hay muchas todos los días, ¿por qué no las denuncias? Bueno, porque hay algunas que pasan un límite, hay cosas que son negociables, hay límites que no se pasan. Eso es como que mañana veamos a un cirujano plástico publicando en internet las fotos de una cirugía mamaria. Entonces, eso afecta a todos los cirujanos plásticos, van a decir, muchachos, nadie se va a hacer una cirugía mamaria. Entonces, digamos, ¿qué imagen queda del abogado si el abogado perjudica a su cliente en pos de un interés personal? ¿Por qué digo que el interés habría sido personal? Porque cuando ella habla, ella menciona, bueno, que siempre se identificó con las mujeres y demás, que no me parece mal, ojo, como yo me puedo identificar con Boca y ser hincha de Boca. Ahora, si a mí me contrató Ricardo D'Onofrio para defender a River, no puedo salir un minuto antes de la final de la Libertadores a sacar todos los chismes de River al tapete para que ganara la final. No puedo, es una cuestión profesional. Entonces, bueno, la verdad que me parece que es algo bastante claro y bueno, y después el colegio termina condenando y creo que la Cámara confirmó, lo que no sé si la Corte rechazó la queja. No sé cómo terminó eso todavía. No, sí, está todo, se confirmó, la doctora Confirmó tiene la Corte. inhabilitado. ¿Cómo? Confirmó la Corte, o sea, no confirmó, rechazó la queja a la Corte. Sí, rechazó la queja. Sí, Sí. no, la verdad que impacta, porque a veces la gente cree que, bueno, que nosotros hacemos lo que queremos, que no. Bueno, Tiene a veces lamentablemente tiene los abogados, bueno. No, los abogados tenemos que cumplir reglas, somos los que más lo tenemos que cumplir, y la verdad me impactó y me es una impactó gran como hiciste la discusión, denuncia. una gran discusión que yo ¿Cómo? tengo es una gran discusión que yo tengo con jueces y fiscales. Porque es muy común en la provincia de Buenos Aires que uno, por ejemplo, esté defendiendo o querellando, a veces, ¿por qué no? Un caso de abuso sexual de menores, por ejemplo, por decir algo. Saquemos ese delito, narcotráfico. Es muy común que uno, cuando hay una causa de narcotráfico, diga, quiero las escuchas. No quiero el papelito que el policía transcribió, quiero el CD grabado. Y cuando le dicen, no se lo voy a dar porque es material sensible y podría ser divulgado. Y si es lo mismo, discúlpeme, doctor, el colegio de abogados con nosotros es mucho más severo que el Consejo de la Magistratura con ustedes. Y no nos olvidemos que las últimas filtraciones escandalosas que hubo de material de las causas fue de parte del Poder Judicial. Fue la de Vudú y las escuchas de Cristina Comparrilli. Yo no creo que la defensa haya querido publicar eso. O sea, claramente fue perjudicado. Con lo cual, eso se filtró desde el Ministerio Público o desde la Justicia. Claro, sí, el Poder Judicial me refiero. Con lo cual, sí, los abogados, el Colegio Público de Abogados es muy estricto en ese sentido. Cuando hay una infracción, no les tiembla el pulso en bajarle el martillo y sancionarlo. No, totalmente, como debe ser, ¿no? Como Totalmente. corresponde. Porque si no, si hacemos bien las cosas, pareciera que es lo mismo. Total, el otro hace lo que quiere y bueno, cada uno, no sé si había alguien más que quería, lo veo a Javier quiere hacer una pregunta, está muy interesado ahí en la pregunta. Sí, gracias, Andrés. Bueno, muy bueno escucharte, Francisco. La verdad que bien, unos conceptos y mucha claridad y en muchas cosas estamos de acuerdo. La verdad que bueno, nos sorprende tu lucidez y rapidez mental para las respuestas y eso. Te quería preguntar qué opinión te merece o qué postura tenés respecto de la justicia federal, Cava, con respecto a las clases, de los chicos que tienen que estar en su casa, que tienen que ir a la escuela. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo está actuando la justicia en Cava, ¿no? Obviamente. Yo creo que está bastardeando la justicia. Ambas, las dos. Y no es que quiera quedar bien con Dios y con el diablo, porque la verdad que tengo bastante pocos problemas de quedar mal con la gente, pero, a ver, la justicia de Cava, lo que hace es un mamarracho, porque decreta la inconstitucionalidad de una norma
que los autores no fueron escuchados. O sea, es como que yo vaya y le diga a Andrea que te rete a vos por algo que hizo Analía. Entonces, vos venís y decís, sí, la verdad que Analía me parece Fernando Macana. Sí, no existe, es un chino absoluto. Eso por un lado. Por el otro lado, el Fuero Federal dice no me acuerdo el apellido del juez, pero dice una cuestión, creo que Furnari, creo que era. Dice una cuestión que es muy graciosa. Yo no soy competente. Ahora soy lo suficientemente competente para decirte que hay que anular la resolución de Cava. Entonces aquí hay una cuestión que, digamos, yo creo que son dos fallos rosqueados, uno por cada lado políticamente. ¿Por qué? Porque la competencia es originaria de la Corte, artículo 116 de la Constitución Nacional y fallo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba sobre ejecución fiscal de la Corte de hace bastante poco. Es muy claro, eso tiene que ser resuelto la Corte. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la Corte también, oportunista como es, porque el Procurador General le hizo bien, vino, pum, dijo, acá lo tenés, yo me lavo las manos, yo no tengo más nada que ver. Y se sumó un par de porotos políticamente. Pero la Corte, oportunista como es, mi opinión, que lo que está haciendo es esperar que el decreto lo deroguen, o no lo deroguen, que venza, digamos, que caduque, para que devenga en abstracto. ¿Y qué te van a decir? La pavada que me dijeron a mí el año pasado con el tema de los varados. Van a decir, no, bueno, el decreto deviene en abstracto, porque ya está derogado. Vos vas a plantear, no, pero si hay una prórroga, la prórroga es la continuación de lo que ya existe. Y ahí tenés otro tiempo discutiendo, que lo otro, y ves cómo lo resolvés. Porque a mí esto me lo dijo primera instancia. Fuimos a la Cámara revoca, baja de vuelta a primera instancia, bueno, y primera instancia empezó a dar todas las vueltas necesarias para no fallar. Pero con la Corte, a ver, el planteo cómo sería. Si la Corte te dice que el devino en abstracto, vos tendrías que recurrir a esa resolución porque tenés derecho al recurso por Herrera Ulloa, por Mohamed y por el artículo 8 de la Convención Americana. ¿Qué deberían hacer? ¿Convocar con jueces? Yo no sé, la verdad que no sé, nunca vi un recurso de una resolución de la Corte, con lo cual se convierte todo en un berenjenal y termina siendo rosca política. Entonces, resumiendo, yo creo que los fallos son dos mamarrachos y que la única finalidad que tienen es complacer a el que mueve los hilos de cada uno de esos 4 jueces, que son 3 de Cámara y 1 de primera instancia. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí Agustina te quiere hacer una pregunta muy incisiva, me dijo, terrible, para que te enojes, como anoche con los chicos, los de... Estuvo pactado de los chicos, no sabía. Oh, pero si yo lo vi al vivo, viste que lo viste ahora te enojate. Claro. Pues a nosotros, te juro que nosotros íbamos a hacer algo parecido. Y yo le dije, cuando lo escuché, digo, qué desgraciado. Entonces con nosotros tenés que decir paz y amor para todos. Totalmente. Abandono el móvil, tenés que decir, abandono el móvil. Abandono el Pero móvil. a él le abandonan todos, no es él que abandona. A él le abandona. Bueno, está marcando un precedente. Y tenemos que abandonar nosotros hoy todos. Nos vamos todos y lo dejamos solo. Me dejan solo acá en el Zoom. Nos levantan el programa. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar en el espacio. Para mí es una sorpresa coincidir con vos en varios temas, sin perjuicio de no coincidir en la interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, respeto tu postura. Sí, en lo que es la reforma judicial me encantó poder coincidir en eso. Y te hago una pregunta de penalista frustrada, tal como hablaba Analía al principio, llegué un poquitito tarde. Yo sí hice las prácticas en penal, sin perjuicio de la orientación en laboral, y ahora me dedico de lleno a lo laboral. ¿Hay algunos casos penales que no aceptás o vos defendés todo? Me refiero a la defensa más precisamente que a la querella. Sí. Mirá, me puse a pensar si algunos no aceptamos alguna vez. Defendemos todo, pero por una cuestión que es bastante directa de explicar, que nosotros no defendemos personas, defendemos derechos. Después uno puede tener más o menos empatía con el defendido que tiene. En general, haya hecho la barbaridad que haya hecho, y aunque te lo termine confesando, en general terminás empatizando. Te explico por qué. Porque las barbaridades que hacen los jueces son más grandes. O sea, es increíble ver, te pongo un ejemplo de un cliente, que no es una barbaridad lo que hizo, ni mucho menos, pero que se fue, lo denunciaron. Empezó la investigación, avanzó la investigación, había prueba normal, se va a Italia. Trabaja en Italia, vuelve de Italia, estuvo 3 meses en Italia, vuelve de Italia. De un día para otro lo van a detener. Me llama por teléfono y me dice, Francisco, yo no estoy en mi casa,
Pero me enteré que fue la policía a mi casa a detenerme. Yo digo, bueno, no te entregues. Digo, porque es preferible, no sé si andate, pero digamos, tomemos un temperamento expectante que yo mañana me presento en el juzgado con una exhibición de prisión a ver si podemos negociar una domiciliaria, alguna cosa. No te entregues. Me dice, no, pero está la policía en mi casa reuniendo todo. Le digo, se van a ir. Digo, tarde o temprano se van a ir. Bueno, a los 10 minutos me llama, me entregué. O sea, él fue y se entregó a la policía. Yo dije, bueno, esto tendría que ser medianamente pan comido. ¿Por qué medianamente pan comido? Y porque no hay ningún tipo de riesgo de fuga. O sea, el tipo se fue a Italia, volvió de Italia. Se entregó a la policía, no hay riesgo de fuga. Bueno, quiero hacerte el cuento corto. El juzgado de primera instancia y la Cámara le aplican la prisión preventiva por la pena en la expectativa del delito. Todos sabemos que la prisión preventiva ya no se aplica por la pena en la expectativa. Hay un solo autor que sostiene eso, que es Freud, que es un autor alemán, que lo sostiene por una cuestión completamente distinta, que básicamente, porque en realidad lo encara por otro lado. Él dice, la prisión preventiva no es para evitar el riesgo de fuga, entorpecimiento procesal. La prisión preventiva es para evitar el escándalo que generaría tener un imputado de un delito gravísimo, un homicidio, un doble homicidio, con cierto caudal probatorio en su contra, caminando por la calle. Lo que pasa es que no te lo blanquean de ese modo. Dicen, no, te dicen, la pena en la expectativa justifica el riesgo de fuga. Entonces vos decís, ve estas barbaridades, y terminás empatizando con Robledo Puig, porque decís, che, tengan un límite. De vuelta, condénenlo, pero tiene que haber un límite. ¿Me entendés? Entonces, respondiendo sucintamente o sintéticamente, sí, defendemos lo que sea porque defendemos derechos, sin prejuicio de que después muchas veces hay delincuentes con toga que hacen cosas que no terminan haciendo empatizar con el cliente. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, yo también coincido en todo, menos el aborto legal, para mí seguro y gratuito. Obviamente yo estoy a favor de eso porque creo que nosotras tenemos que disponer de nuestro cuerpo, no en una forma matemática, bueno, vos no, obviamente que necesitamos una educación sexual, por supuesto que se pide esa educación sexual, pero tampoco quiero que te me enojes ni nada por el estilo. Pero no, lo que te quiero decir es eso, que es en todo, no, yo no estoy sorprendida porque te sigo y yo adoro los chicos, cómo van subiendo, así también aprendo, no digo que van a aprender derecho ni nada por el estilo, pero por ahí el día de mañana dicen, quiero ser abogado y quiero estar ahí, quiero contestar todo. Además, los escuchás porque ¿quién te lleva a ese lugar? Al lugar de mediático, de algo por el estilo, porque vos no estabas en un panel, no estabas con Mauro Viale, claro, no. Vos estabas en, no sé, era un garage eso, o sea, estabas saliendo, no me acuerdo no, estaba saliendo la fiscalía, la puerta de la fiscalía. Iba a 160 kilómetros por hora, bueno, cuando terminás la nota vos ya pensás de que no existe un auto, que no hay un cliente, ni nada por el estilo. Realmente te convence. Y además, la postura de la periodista que decía, si yo fuera abogada, yo le hubiese entregado a tu cliente. Y ahí le decís vos, y sí, por eso no sos vos la abogada. ¿Viste? Te sorprende. Yo creo que también es un poco el bajo nivel de los periodistas. Lamentablemente sí. No quiero ofender a nadie, pero me parece que es muy bajo. Creen que están arriba de todos, entonces hay maltrato al colega, lo veo, y como hoy lo contaba, que yo te vi en vivo, está bien, vos decís que hubo uno anterior, yo ese no lo había visto, vi este específicamente. Sí, no, los anteriores no tenían mucha polémica. Claro, y me quedé, viste, cuando le contesta todo, no baja la guardia. Viste, cuando yo digo, por ahí yo quería también hacer esa respuesta, y lo digo 3 días después, ¿viste? Pero ¿por qué no le dije tal cosa? No, la verdad lo que pasa es que no es que tienen bajo nivel los periodistas, es que se meten en temas que no conocen. Si yo mañana, a ver, nosotros, a los abogados nos pasa cuando interrogamos testigos, ¿vale? Terminas discutiendo con el testigo. Yo como tengo que interrogar a un médico, estudio medicina, no me recibo de médico, pero me pongo a estudiar medicina, porque si no, obviamente que me va a dar vuelta como una media. Entonces los periodistas, algunos por ahí cometen ese error, de que se quieren poner a discutir con un ingeniero y te dicen, no, yo solté una botella y se fue para arriba, y el ingeniero te dice, no, eso no puede pasar por la ley de gravedad. ¿Cómo le diga así? Isaac Newton estaba abajo de un árbol y se cayó una manzana en la cabeza, claro, porque es ingeniero. Entonces, ese es el tema para mí. Ahí es donde empiezan a
agarrar el vizcachazo, como diríamos en el campo. Totalmente. Y fundamentalmente cuando te quieren llegar al corazón, dice, ¿y usted qué piensa? Su cliente, ¿cómo está? Y vos le decís, no, yo no soy psicólogo. Claro, yo no Esa pienso. contestación que en un Actúo. momento. No, es genial, porque yo creo que si a mí me hacen una entrevista, voy a tratar de hacerme la buena, para que no me peguen, porque te juro, yo a veces el nivel de agresión que veo de los periodistas para con los colegas, y que los colegas bajan la cabeza, ¿viste? Como diciendo, bueno, o cualquiera te dice cualquier cosa. Yo no digo que nosotros, por ser abogados, somos guau ni nada por el estilo, pero pido un respeto nada más. Por eso bueno, realmente te admiro. Siempre pongo un ejemplo. Sí. Perdón, me interrumpí, perdón. No, y que me encanta los chicos cómo se iban pasando tu video diciendo, porque no seas el canchero, ¿viste? Porque yo eso es lo que escuchaba. Los youtubers se los pasaban y decían, mira este, argentino, como era el abogado 100% argento, nivel Dios. Ellos te bautizaron con eso. Y encima todo te iban diciendo, mira, porque no es canchero, el tipo sabe, mira cómo sabe. Y estoy hablando de chicos que no tienen la menor idea de derecho penal, pero ellos advertían que vos le estabas contestando y que estabas contestando con criterio. Y realmente el otro, cuando habla lo del arma, que el auto era un arma, dijo, bueno, está contestándome lo obvio. Y vos le decís, sí, no sé si es lo obvio, porque claro. si te lo tengo que explicar, no es tan obvio. ¿Viste? Cuando vos decís, la verdad que te ponían la carita para que vos le des el cachetazo y todo, ¿viste? Claro. Obviamente que ellos están en un estudio, vos estabas ahí en la puerta de la fiscalía, con ese, no sé, el auricular que no se escucha nada, la otra que te gritaba, que era la que estaba al lado tuyo. Es complejo, la verdad que... Con el auricular es muy difícil realmente, porque con el auricular, primero que uno tiene delay, entonces parece que uno estuviera tardando, pero no, es el delay. Segundo, que uno escucha voces y no sabe quién es. Yo he tenido entrevistas con paneles de 5 o 6 personas, y escuchamos uno que dice, no, pues así no me enfojas tanto, no. Pará, es complicado, el auricular es muy complicado. Yo creo que preguntamos todos, ¿no, Ana? ¿Qué decís vos? ¿Qué querías hacerle alguna pregunta final? Vos que la verdad, brillante, cómo manejaste la entrevista. Realmente logramos lo que queríamos, lo queremos todo a Francisco, porque es un amor, la verdad que es un amor. Bueno, gracias. Sí, André, la verdad que vos sos la genia y permitime agradecerte otra vez la generosidad que tenés, que me has convocado nuevamente para entrevistar al doctor Baneto, que es un genio total, lo admiro un montón, lo admiramos muchos, como bien decías. Y no, simplemente recién mientras hablaba me surgió como, a mí me encanta, yo también soy como vos, André, paz y amor, ¿viste? Y tengo cierta solvencia en cuanto veo que me están atacando, como también dijo Francisco en ese video, que dijo, bueno, si te atacan vas a defenderte y vas a volver a atacar, ¿no? Entonces, pero yo en este también, como soy así más paz y amor, como vos decías, quise como sacar la parte también buena y que se conozca como la parte buena, porque hasta incluso en ese video lo querían como catalogar a Francisco medio de machista, y ¿por qué le contestás a Guillermo Lobos y no a ella? ¿Viste? Como que ya la querían tergiversar hasta la mirada de él en eso. Entonces, bueno, quise como que se mostrara también desde su otro lado, como que a mí me parece que es más paternal y el cuidado hacia la mujer, y no desde una cosa de superioridad que tiene. Y nada, preguntarle, que me surgió recién ahora como la cuestión de si se volvió a encontrar con Guillermo Lobos, el conductor de ese programa, si después tuvieron alguna otra entrevista con las periodistas que estaban ahí, porque me surgió ahora la pregunta, simplemente para saber. Somos amigos, es más, almorzamos varias veces y ahora teníamos que tomar un café el otro día, después terminamos postergando, no lo hicimos, pero sí, somos amigos, más si lo ve le mando un saludo. O sea, no hay ningún tipo, fue el trabajo de cada uno, ¿no? Y bueno, esto yo siempre digo lo mismo, esto es muy similar al boxeo. Vos boxeás y después le rompes el tabique a uno y no se lo rompiste porque le tenés bronca, es porque les tocó pelear. ¿Qué vas a hacer? Mala suerte. Totalmente. Pasa muchas veces en tribunales también, digo, ¿no? Esta situación de que los colegas somos amigos y los laboralistas muchas veces nos encontramos uno de cada lado, mirá, estás vos acá de este lado, y bueno, y a veces el cliente te dice, bueno, pero lo conocés. Sí, bueno, quédate tranquilo, yo lo conozco, está todo de la mejor, pero al contrario, nos va a servir para llegar a una mejor negociación, y en el expediente cada uno va a poner todo, digamos, para defender la postura de su cliente, porque tenemos un servicio y una profesión al servicio del otro a quien estamos defendiendo. Entonces, más allá de
como decís vos, de la amistad, cada uno cumple su rol, y esto nos pasa muchas veces a los profesionales también, Por supuesto. abogados, ¿no? Y bueno, y Francisco enamorado, lo último, el cierre. El amor. El amor de Francisco. Estás de novio, te vi. Sí, te sí, sigo sí, ahí en sí. Instagram. Hace rato, ya hace como 3 años y 8 meses, pero ya hace bastante. Vamos para Y los ya, 4. viste, ahora voy a preguntar, viste bien la vieja que pregunta. ¿Cuándo vienen los chicos? Y no sé, eso viene, tienen que venir a buscarlos. Bueno, la verdad que no sé, le hemos preguntado todo, ya no sé si alguien más le quiere hacer una pregunta, la verdad un amor, sos un amor. Bueno, muchas gracias. Y me encanta que nos dejás bien, que luchás por tu cliente, que eso es lo número uno que tienen que entender muchas de las personas que a veces se ofenden y dicen, pero ¿cómo podés defender a tal y tal? Bueno, somos abogados, esa es nuestra función. Claro. Nadie nos obliga a defender a esto o al otro, pero si nosotros llevamos a cabo, lo tenemos que defender y hacer todo lo mejor para ese cliente. Bueno, no sé, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo más? La última, yo creo que, Javier, bueno, no Javier. sé si es la última, pero se la quiero hacer. Oneto, ¿una RAM es un arma? ¿Una RAM? ¿Es un Depende. arma? Podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. Si lo usás para quedar matar, es un arma impropia. Pero en ese contexto no lo era. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Gracias, No, gracias a Francisco. ustedes. Gracias, Javi. Gracias, Adri. Gracias, Agus. Bueno, gracias, Ana. Estuviste excelente, excelente todo. Bueno, gracias, Frank. Nos Gracias vemos por el pronto. espacio. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.